estamos a miércoles 15 de febrero, mitad de la semana. Estamos de resaca de ese San Valentín, que seguro que muchos habéis pasado por alto, pero otros tantos seguro que no. Arrancamos el programa de hoy y lo vamos a hacer con algunos de los titulares que nos deja la jornada, como por ejemplo el que rezaban, lo pueden ustedes leer en las páginas de Diario La Rioja. Más de 550 enfermeras riojanas piden prejubilarse por el cansancio agravado por la falta de personal. También estuvimos ayer con Francisco José Caparroso, todo el mundo lo conoce por Capa, de la Unidad Canina de Rescate de La Rioja, hablando de esa labor que había realizado en Turquía junto a Argi, la perra, que habían llevado especialista en estos rescates para buscar supervivientes bajo los escombros. Hoy nos vamos también, en este caso, con una iniciativa privada que ha corrido a cargo de Estructuras Metálicas Alfredo Ruiz. Ellos, pues les une una amistad con una familia residente en Turquía, una de las zonas afectadas. Les pidieron ayuda desde allá y no dudaron en hacerlo. Han recabado muchísimo material humanitario aportado por ciudadanos de a pie, también dinero, y hoy partían rumbo a Turquía desde Bilbao en un barco, y hemos querido, antes de que partiesen, estar con ellos unos segunditos para que nos contasen un poquito más acerca de esta iniciativa. Todo este cargamento ya está preparado en Estructuras Metálicas Alfredo Ruiz para salir en apenas unas horas con rumbo a Bilbao y con destino final Turquía. También han preparado otra asociación, Nájera Solidaria, otro contenedor para llevar toda esta ayuda riojana a donde más lo necesitan. Esto ha sido a raíz de que tenemos una familia que somos muy amigos, que viven en el epicentro del terremoto, en Gaziantep, y el lunes por la mañana, horas después del terremoto, mi hermano se despierta con una foto de su casa completamente destruida. Entonces esa familia nos pide ayuda y nosotros empezamos a buscar las maneras de hacerles llegar esa ayuda. Al principio fue un poco caótico, porque mi hermano, así con todo el corazón que tiene, pues empezó a mandar mensajes a amigos de oye, pues traerme cosas. Habilitamos una cuenta en GoFundMe para realizar donaciones a esta familia, pero rápidamente nos dimos cuenta que solo había dos maneras de hacerles llegar la ayuda. La primera era vía económica a través del GoFundMe, que es una campaña de recaudación de fondos online, y la otra era mediante el envío de ropa, de manta, de comida, que es lo que primero nos pidió la familia. Pero al intentar hacer el envío nos dimos cuenta de que a nivel privado era completamente imposible. Se saturó todo en cuestión de horas, el transporte costaba muchísimo, y entonces la Embajada de Turquía aquí en España habilitó 3 puntos de recogida. Al principio estos puntos estaban en Madrid, en cuestión de 12 horas la Embajada dejó de contestar y esos puntos se llenaron. Entonces la DIA, que es una asociación del País Vasco, en colaboración con la Embajada, habilitó otro punto de recogida a través de transporte marítimo. Nosotros rápidamente contactamos porque sabíamos lo que iba a pasar, que en cuestión de un par de días se iba a llenar, y entonces concertamos como un paquete por parte de La Rioja de unos 70-80 cajas para poder hacer ese primer envío. Aquí ha sido un poco el reflejo, yo creo que de lo que ha pasado en toda España. O sea, el plazo que teníamos previsto nosotros de recogida era desde, vamos a poner, ayer lunes hasta el miércoles, y en cuestión de una mañana ya llenamos, si sobrepasamos lo que nosotros tenemos que enviar. También les ha pasado lo mismo a la DIA, que es la empresa con la que estamos colaborando. Tenían 10 días de recogida, en 2 días se llenó. Entonces ahora ya tocan las cartas un poco a la Embajada de Turquía, que favorezca que toda esa ayuda llegue, poniendo más transporte, más camiones, más contenedores marítimos. Por parte de la sociedad española está claro, y riojana, que nos dan 2 contenedores y en 2 días lo llenamos. Nosotros hacemos un transporte desde aquí a Bilbao, donde tienen las cargas marítimas esperando a ser llenadas, y entonces estos contenedores marítimos salen directamente desde Bilbao, fletados por el gobierno turco, y llegan a Turquía. En un futuro está previsto de que vuelvan a habilitar más contenedores. Mi hermana habla diariamente con ellos, tenemos mucha relación, llevamos ya años tratándonos, y la realidad es que necesitan ayuda desesperadamente. En las primeras 72 horas era ayuda de comida, de luz, de ropa. Ten en cuenta que fue gente que tuvo minutos para salir de casa y entonces no tenían ni el carnet de identificación.
Pero ahora la ayuda empieza a ser un poco diferente. La comida humanitaria va llegando, la ropa va llegando, pero lo que les falta ahora son las casas. Sin pensarlo ni nada, lo que más necesitan ahora mismo es ayuda económica para poder reconstruir lo que es su país. Nosotros empezamos por recaudando a través de amigos, pero intentamos pensar un poquito más a lo grande. Y la manera de que hoy en día llegue la ayuda a más personas es a través de Internet. Entonces, a través de la plataforma GoFundMe hemos habilitado una solicitud para que cualquiera que quiera pues pueda donar directamente a esta familia. Entonces, la plataforma funciona de manera que automáticamente el dinero que se recauda se les hace una transferencia a ellos a su cuenta de Turquía. Esta familia, bueno, no solamente ella, sino pues, su círculo más cercano de primos, abuelos y demás han perdido, pues creo que son 5 núcleos familiares de sus casas. Y entonces, pues claro, ahora mismo es que la ayuda la necesita prácticamente todo el mundo allí. Entonces se ocuparán de distribuirlo y es un punto ahí de distribución directa del dinero. La verdad es que da gusto, iniciativas así. Bueno, continuamos con una de las noticias también que hemos conocido y que nos hace pues como especial ilusión por cómo es él. Lo hemos tenido aquí varias veces también, incluso en este programa en La Rioja Directo, y siempre es un placer y por eso nos alegramos mucho de que el actor y escritor logroñés Pepe Villuela haya recibido el Galardón de las Artes y de la Cultura de La Rioja 2023. Tenemos unos minutitos muy cortitos con él. Muchísimas gracias, Pepe, que sé que andas a mil. Y enhorabuena, por supuesto. Muchísimas gracias, muchas gracias. Sois muy amables, gracias por acogerme y darme la oportunidad de agradecer al Gobierno de La Rioja y a todos los que hayan tenido que ver con este galardón, ¿no? Pues de corazón. Es que prácticamente no tengo palabras. Aún estoy digiriendo la noticia. ¿Cómo lo recibiste, por cierto, Pepe? Pues me llamaron del gobierno, me llamó Pedro Uruñuela, el consejero, y me lo comentó. Me hizo, bueno, pues me quedé bastante en blanco en ese momento porque no entendía muy bien y le dije que era una auténtica sorpresa, que bueno, que como ser agradecidos pues es algo que no sobra, ¿no? Y siempre nunca está de más, pues le dije gracias, pero no sé qué más decirte, que espero estar a la altura, no solamente ahora, sino en el futuro de este galardón, porque para mí es de las cosas más importantes que jamás me hayan podido pasar profesionalmente. De hecho, ya en tu carrera has recibido numerosos premios. Me consta que todos hacen una ilusión especial, pero yo creo que este venido de tu tierra, yo creo que al final, y de hecho además estás últimamente mucho más, siempre has estado muy ligado, ya lo sé, pero sí que estás trabajando mucho por aquí. Sí, muchísimo. Pues en enero estuvimos allí haciendo un recital con poemas de Rafael Azcona y recientemente en Berceo y en Nájera estuvimos recitando unos milagros de Berceo, de Gonzalo de Berceo, y permanentemente, bueno, pues tengo un contacto con gente de la cultura de allí, que además quiero tener una mención especial hacia ellos, porque si yo estoy vinculado también culturalmente a La Rioja es precisamente porque allí hay un gran tejido cultural en todos los sentidos, ¿no? Poético, teatral, dancístico, pictórico, fotográfico. Hay mucha gente. La cultura en Logroño y La Rioja en general es un lugar donde ahora mismo se vive, se respira la cultura a pie de calle, y gracias a toda esa gente pues yo tengo la oportunidad de vivir muy intensamente esas vibraciones, ¿no? Que llegan desde allí y que intento compartir permanentemente. Así que una mención especial para todo el mundo cultural riojano. Y hablando de vibraciones, además de este premio, tú, Pepe, supongo, sientes ese cariño que te tenemos desde aquí, ¿verdad? ¿Lo sientes? ¿Te llega? Yo siento que cada vez que voy la gente es muy amable conmigo, que me saludan con mucho cariño, y sí, yo creo que es recíproco. Hay algo en el hecho de, bueno, pues de tener una raíz común que yo creo que hace que la gente se sienta más cerca, ¿no? Y cuando voy me mencionan pues algunas cosas de mi trabajo y veo que se alegran de verdad, pues no puedo por menos que emocionarme, ¿no? Y tener un recuerdo pues para todos aquellos que ya no están, pero que contribuyeron a que este amor profundo por La Rioja sea hoy una realidad. Me estoy refiriendo indudablemente a mis padres y a mis abuelos, que me enseñaron desde pequeño a amar La Rioja
pues como yo creo que la he ido amando cada vez más, ¿no? A lo largo de mi vida, considerándola una parte importante de lo que soy, de lo que me hace y de lo que espero seguir siendo en el futuro. Para acabar, Pepe, que sé que tienes mucho jaleo, de hecho te tienes que ir a unos ensayos ahora enseguida. ¿Con qué estás? ¿Es la obra teatral Encerrona? No, Encerrona está también de gira, pero estamos ensayando una función que se llama Uz el Pueblo, de un autor uruguayo que se llama Gabriel Calderón, lo dirige Natalia Menéndez, es para el Teatro Español de Madrid y lo estrenaremos en marzo. Es una comedia muy divertida, muy ácida, muy loca, que va a hacer reír mucho y pensar, yo creo que más todavía. Pues estamos deseando también de que vengas aquí con esa nueva obra. Pepe, enhorabuena de nuevo, muchísimas gracias por atendernos y te veremos aquí, por supuesto, cuando vengas a recoger ese galardón. Muchas gracias a vosotras por hacerme este hueco y por permitirme agradecer directamente a La Rioja esto que no sé si es merecido o no, pero desde luego lo acojo con todo el cariño del mundo y espero seguir mereciéndolo siempre. Gracias, Pepe. Un placer. Enhorabuena de nuevo. Qué orgullo, de verdad. Nos encanta cada vez que compartimos unos minutitos con él, pues por no solo su trayectoria profesional, sino por cómo es él como persona. Ahora sí, les dejo ya con mi compañero Carlos Santamaría para analizar toda la actualidad. Así que yo me despido hasta mañana. Carlos, cuando quieras, todo tuyo. Gracias, Elsa. Ya ven cómo arrancamos el programa, extraordinario inicio. Enhorabuena, Pepe Villuela. Y abrimos ya tiempo de tertulia con 4 compañeros, 4 buenos amigos con los que vamos a estar un ratito debatiendo, analizando la actualidad que tiene mucha miga, mucho jugo. Jorge Fernández, ¿cómo está Bene? Muy bien, bene? tutto benissimo, gracias. Qué gusto, que es que Jorge acaba de venir de un viaje. He aprovechado que no tenía clases unos días y he hecho un pequeño viaje por Italia. Pues sí, siento mucho haberos importunado, con mensajes y con compromisos, pero es un placer tenerte por aquí. Lo mismo digo. Chuchi, bienvenido de nuevo. Pues muchísimas gracias. ¿Ha ido bien San Valentín? ¿Ha ido bien? Ha ido todo bien, sí, hasta el momento todo bien. Que siga así. Que siga así. Luego nos cuenta, porque estábamos hablando ahora fuera de cámara de que tenéis ahora unas semanas intensas en la central, ¿no? Bastante intensas con las elecciones al ámbito de comunidad autónoma y del SERIS, y ahora es 8.100 personas están llamadas. ¿Cómo es el calendario? Vamos a decirlo ya. Pues nada, el 23 de febrero votarán todos los trabajadores de comunidad autónoma, tanto funcionarios como laborales, y votan todos los trabajadores del SERIS para elegir a los representantes sindicales que los van a representar los próximos 4 años. Ahí tenéis fuerza, tenéis ahí potencia, tenemos, somos los músculo, mayoritarios y hay que seguir siéndolo. Bueno, pues lo iremos contando estas semanas. Pío, compañero, ¿todo en orden? Todo en orden. ¿Todo bien? Sí. Dentro de lo que cabe. Exacto, haciendo un trabajo fantástico en el periódico que, ya lo dijimos ya hace unos días, ha estrenado nueva dirección, hay nuevos retos y hay, yo creo, todavía más texto y más páginas para ti. No sé ya cómo lo vamos a ir haciendo. No, bueno, ya veremos a ver. No, pero lo bueno del periódico es que en el fondo, y en la televisión igual, al final nuestra profesión siempre hay nuevos retos continuamente planteados, ¿no? Con lo cual, bueno, es un continuar. Es un continuar. Gracias, Pío. Y María Ángeles, bienvenida. Hola, a pesar de las obras, o gracias a ellas también, ¿no? En este caso a pesar, seguramente no. Está un poco complicado llegar hasta aquí, pero bueno, entretenido. Sí. Entretenido. Confiamos en que todo esto se vaya arreglando y solucionando en próximas semanas, porque la ciudad y La Rioja también lo merecen. Bueno, que empezamos y lo hacemos hablando de la polémica nacional que sigue instalada en la actualidad de nuestro país. Y es, Jorge, empiezo contigo porque aquí los demás compañeros ya hemos tenido ocasión de reflexionar sobre la ley del solo sí es sí y de su polémica reforma y de lo que supone también, ¿no? A efectos sociales, por una parte, pero también políticos, que tienen muchas esferas del análisis, ¿no? Inabarcables. ¿Por dónde empezar, no? No sé, quizás a mí lo que más me preocupa es que el debate se esté centrando en algo relativamente periférico, a pesar de que tenga sus consecuencias evidentes y que cause cierta alarma en parte justificada. Me refiero al problema de la revisión de condenas y la rebaja en algunos casos, en lugar del debate fundamental que gira en torno a la centralidad del consentimiento explícito. Y bueno, son pues como en tantas otras ocasiones hay
a quien le interesa desviar el foco de atención, y estamos dedicando quizá demasiado tiempo y demasiada preocupación a describir una situación en la que, pues eso, igual que te ocupan la casa cuando bajas a comprar el pan, pues en cada esquina hay un violador liberado, ¿no? O sea que ves exagerado, ¿no? Quizá sí. El asunto. Chuchi. No comparto al 100%. Venga, de eso se trata, hay que debatir. Venga. Desde luego que hay una alarma social, la gente está preocupada. No es un buen mensaje para la sociedad en general que se reduzcan penas ante estos delitos que se están cometiendo. Yo no entiendo el encabezonamiento de nuestros políticos en cuando ven que algo no está funcionando, no se ha hecho bien, en ese empeño en seguir adelante con ello. Además, que existían ya informes previos del Consejo General del Poder Judicial que decía que esto iba a suceder si se aprobaba la ley como tal y como estaba. La última vez que vino Pío aquí dijo, es que no hay nadie con segundo de Derecho en el Ministerio. Es que era bastante obvio que lo habían alertado, que, claro, estaba totalmente que se podía producir. Claro, la cosa es que me dijeran, bueno, luego... Sí, pues efectivamente, bueno, es eso, el encabezonamiento de nuestros políticos en reconocer cuando se ha cometido un error. Si no se les piden infalibles, no somos nadie, pero cuando tú ves que se están produciendo unos hechos que están creando una alarma social tremenda, que las víctimas se están viendo totalmente perjudicadas por estos hechos, hay que tomar medidas inmediatamente, pero inmediatamente. Es lo que se le puede exigir a nuestros políticos. Lo han tratado de hacer, pero ya saben que no se va a poder reformar de manera urgente. Habrá que esperar también a ese 23 de febrero, como estamos leyendo, para poder acometer las reformas necesarias. María Ángeles. Bueno, pues yo casi empezaría con... Solo sé que no sé nada, porque bien. Tela marinera, o sea, hay varias cuestiones, ¿no? Una, es una ley compleja, se ha cambiado lo del consentimiento, que es lo importante de la ley, además. Lo dice Jorge. Es lo que dice Jorge, es lo importante. Eso está pasando desapercibido y eso, bajo mi punto de vista, es positivo. Aparte que nos invoca a estar en el Convenio de Estambul, etc. Bien. Por otra parte, se ha hecho mal. Jurídicamente, yo creo que es que no hay por dónde cogerlo. O sea, y encima que le echen la culpa a los jueces, ya es que ya alucino, porque eso ya es, o sea, no saber segundo de derecho, no de primero, o sea, porque el principio prorreo, el principio de constitucional, además de inocencia y tal, es lo que aboca a que haya un artículo en el Código Penal que le obliga a los jueces a aplicarles la pena más favorable. Claro. O sea, es que hay una ley que ya les obliga. Entonces tendrás que, si tú haces otra ley nueva, tendrás que hacer algo para que eso no se lo tengas que aplicar directamente. O sea, no es culpa de los jueces están haciendo lo que tienen que hacer. Y básicamente marca la ley. Claro, lo que marca la ley. Y va a seguir saliendo gente a la calle, que luego habrá que analizar cada caso en concreto, porque en unos le ponen la pena mínima y entonces no te queda más remedio, en otros le ponen no sé qué año tal, no sé qué. O sea, cada sentencia será una. Va a seguir saliendo a la calle mientras no modifiquen la ley. No entiendo este empecinamiento de no modificar la ley y luego ya volvemos a los dos mundos, político y de la gente normal. La gente normal está sufriendo que la ley está mal hecha y que hay que modificarla. Los políticos se están enrocando en yo te apoyo a ti, tú me apoyas a mí, yo tal. No, o sea, incomprensible. Por eso digo que solo sé que no sé nada. Otra de las reflexiones, ¿no, Pío? La derivada política, el desencuentro entre el PSOE y sus socios y la bronca entre socios. Yo creo que el PSOE está verdaderamente alertado del coste electoral que le puede suponer una ley así. Va a ser una sangría, cada día va a salir uno a la calle. Porque además, no solo por el hecho en sí, sino porque además da una imagen de chapuza legislativa muy poco, en fin, edificante, ¿no? Claro. Con lo cual, fíjate que yo podría haber entendido que me hubieran dicho desde el principio, oiga, pensamos que el populismo punitivo está muy mal y lo que hay que hacer es ajustar las penas. Si lo hubieran dicho desde el principio, podría haber un debate interesante sobre eso. Pero es que la ley nació en principio para lo contrario, porque si nos acordamos de la génesis de esa ley fue porque los 9 años que le cayeron inicialmente, que luego fueron 15, a los de la manada, nos parecían pocos y entonces había que endurecer las penas. Ese fue el origen de la ley. Que haya derivado en lo contrario, sin que nadie nos lo haya explicado previamente, pues deja unas sensaciones un poco, en fin,
Esto es entrar en demasiado tecnicismo quizás, y no soy experto, pero parece también que parte de la razón por la que las horquillas de las penas se han reducido es porque se analizaba que las penas mínimas excesivamente altas tenían como efecto perverso que los jueces se resistían a aplicar tipos de delito superior porque la pena mínima se percibía como excesiva y entonces eso tenía como consecuencia que delitos de cierta gravedad acababan siendo tipificados como delitos de menor gravedad para no tener que pasar por la penalización que se percibía como excesiva. Entonces, bueno, pues hay muchos factores que entran aquí. Desde luego. Vamos a recordar también lo que han dicho estas horas pasadas los políticos de diferentes grupos, como digo, los socios de gobierno y también Cuca Gamarra desde la oposición, porque como saben había voluntad estos días de llevar adelante la reforma, finalmente no ha sido así y habrá que esperar a finales de este mes. Vamos a verlo. Si la ministra de Igualdad, esta ley no puede tirar hacia adelante, porque sería extraterrestre. En vez de hablar tanto, vamos a ver si hablamos de propuestas y vemos si avanzamos o no. Una reunión que todavía no entendemos por qué el PSOE no está aceptando que tenga lugar. Es el momento, primero, de las disculpas, segundo, de la rectificación y tercero, de las responsabilidades políticas. María Ángeles, que querías intervenir, ¿no? Con algo... Sí, que no estaba tan de acuerdo con lo que dice Jorge. O sea, el cambio fundamental ha sido... Jorge, no vuelves más, ¿eh? Para una vez que vienes en meses... Igual es que viene a la polémica, está bien, ¿no? De eso se trata. A ver. Que digo que el cambio fundamental se ha dado en lo que es el consentimiento. Eso es el cambio fundamental de la ley y lo que puede complicar la aplicación. Yo ahí lo entiendo. Pero lo de agravar las penas o no, yo creo que eso no estaba contemplado desde el primer momento. La consideración de que ya esas categorías de agresión entran en la de violación. Claro, claro. Entran directamente. Yo creo que ahí están forzando un debate que realmente no existe jurídicamente. Yo creo que hemos equivocado un debate semántico en un debate de técnica legislativa. Es decir, cuando pasó lo de la manada, que empezó, el eslogan era no es abuso, es violación. Y a raíz de eso, claro, el problema es que plasmar eso en técnica legislativa es muy complicado. Y entonces, porque la distinción entre agresión y abuso no es una distinción que venga de la época de Franco. La puso el PSOE en su momento, María Teresa Fernández de la Vega, precisamente con una intención de agravar las violaciones que se cometan con intimidación y violencia, ¿no? Es decir, el asunto es, a mí me parece, también desde fuera, ¿no?, jurídicamente muy complicado y me parece que se ha querido correr demasiado para sin medir bien las consecuencias que iba a traer. Y yo sí que comparto una cosa, y por eso me da rabia, porque nos estamos empecinando en esto. Yo creo que en lo que decía Carmena en la entrevista que le hicieron en El País, tenía razón, hay una cierta soberbia infantil en no ceder, y este asunto está eclipsando otras medidas dentro de la ley que sí son muy positivas, porque también hay mucho más protección a la mujer, etcétera, ¿no? Con lo cual, que yo creo que eran necesarias esas medidas. Efectivamente. Yo lo he explicado aquí algunas veces, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, si tú vas por la calle y te pone uno o te dice, aunque no te ponga el cuchillo, pero te dice, oye, me das lo que tienes o ya verás lo que te pasa, tú se lo das y encima la policía te dice, oye, no te opongas porque pones en riesgo tu vida, ¿no? Ahora, si estamos hablando de una violación, abuso, resulta que si no te oponías lo suficiente, que vemos a ver cuándo es lo suficiente y cada uno entiende lo suficiente, resulta que si no opones resistencia... Había sentencias muy polémicas con esa si vienes a agredirme, no tengo que oponer ya ninguna resistencia, me estás agrediendo. Es decir, lo computaban de manera distinta. Sí, no hay duda de que en esta ley hay cosas beneficiosas y que tienen que seguir para adelante. Pero yo estoy convencido de que la esencia de esta ley, lo que estaba era el endurecimiento de las penas para las agresiones sexuales. Sí. Y esa era la esencia de esta ley. Se está viendo que el efecto que está teniendo no es ese. Si nadie dice que corrijan lo que está bien en la ley, si lo problemático es que no se pongan, y además por aritmética política, si es que es simplemente por acuerdos políticos, no es por la alarma social o por las consecuencias que está teniendo esta ley. Poneros de acuerdo y modificar cuanto antes lo que está mal, lo que está bien, no, dejarlo. Si es esa ligera discrepancia. O sea, ligera, matiz. Para juzgar los efectos que tiene esta ley,
pues tendrían que transcurrir años y poder hacer un análisis de qué cargas de condena han recibido los penados, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que es pronto para porque ahora mismo estas salidas se refieren a condenados con la ley anterior, ley anterior que se acogen ahora a esta nueva legislación. Hacemos una pausa y vamos ya a la vuelta con otros argumentos, con otros asuntos que también están en la primera plana de la prensa nacional y especialmente regional. Vamos a hablar de enfermeras, vamos a hablar de la tercera edad, vamos a hablar también de la violencia de género. María Ángeles, que ha habido una cifra de denuncias muy llamativa en 2022 en nuestra comunidad. Ahora lo comentamos a la vuelta aquí en La Rioja Directo en TVR.